Regresaron los Pro Días de ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de Primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/Same Day Delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/Terms. Sujeto a cambios. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes que nos sintonizan en este nuevo episodio de Radical contra la corriente. Así es, estamos en un nuevo episodio de Radical contra la corriente. Les habla su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón y me acompaña mi esposa Sorismar Reyes. Es un placer estar con ustedes en otro episodio más. Ya estamos en el episodio número 9 de la segunda temporada. La primera temporada la puede buscar en YouTube. Va a estar al final de este video. También está una pequeña tarjeta donde ahí usted puede dar clic y puede acceder a la primera temporada de Radical. Y también puede acceder a las temporadas a la primera temporada de Ministerios Didasco. Entonces ya hoy estamos en el capítulo número 9 de la segunda temporada, como dijimos, y estamos en el último episodio de una pequeña serie especial que hicimos sobre el discipulado. Exacto. Entonces hoy vamos a estar ya en ese cuarto y último episodio. Entonces estuvimos hablando si tú nos puedes decir, Sori, ¿cuáles fueron los temas anteriores, los 3 primeros temas? Sí, los primeros 3 temas, pues era importante lo que era, pues saber que era un discípulo o un cristiano. También el discípulo que sigue a su maestro. El discípulo que sigue a su maestro y las marcas de un verdadero discípulo del Señor. Exactamente. Entonces, como tú muy bien has dicho, nos enfocamos primero en ese discípulo que glorifica al maestro, el discípulo que sigue a su maestro, y también hablamos de las marcas de un verdadero discípulo del Señor. Exacto. Porque todo esto era relacionado, siempre es relacionado con Cristo Jesús. Es que Él es el centro. Él siempre es el centro, exacto. Pero aquí estaba enfocado más en ese discípulo para con su maestro. Claro. Ahora, hoy en este último episodio vamos a estar hablando de las implicaciones que el discipulado tiene en la vida del cristiano. Sí, podríamos decir sin lugar a duda que una de las labores esenciales de la gran comisión dada por Cristo a todo cristiano es su mandamiento discipular a los creyentes de todas las naciones. Exacto, eso lo encontramos en la gran comisión, sin duda alguna, como tú dices. No hay otra labor tan grande dentro de la gran comisión, porque en la gran comisión hay varias cosas. Hay 3 labores específicas, pero sin duda alguna, esta es la más importante de las 3 y es la de hacer discípulos. Sí, porque es una responsabilidad que el Señor nos dio, ¿verdad? Obedeciéndole en fe, es una responsabilidad para que todos podamos crecer en el conocimiento del Señor. Exactamente, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la gran comisión, como se le conoce, o el gran mandato de ir, dice de la siguiente manera, y vamos a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, y estamos en Mateo 28, y vamos a leer un poco del contexto, desde el verso 16 hasta el 20. Usualmente se lee desde el 18. Exacto, sí. Yo lo voy a estar leyendo desde el verso 16. Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero escuche, esto es lo que le pasa a usted y a mí. Pero algunos dudaron. Yo creo que eso es clave para entender la gran comisión. Sí. ¿Por qué no estamos haciendo discípulos hoy? Porque muchos de nosotros dudamos. Tenemos dudas, claro. Tenemos dudas de lo que el Señor puede hacer, de lo que va a hacer, aún no con nuestras vidas, a quien le estamos predicando. Entonces, también tenemos dudas de nosotros mismos, si vamos a decir las palabras correctas. Entonces, el mismo Señor Jesucristo ya nos está diciendo aquí, algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo,
Y aquí viene la clave de la Gran Comisión. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Si usted deja ese verso ahí, usted va a entender que todo lo que dice la Escritura y todo lo que salga de la boca del Señor, lo tenemos que obedecer. Porque a Él Dios le dio toda la autoridad. Y aquí viene la Gran Comisión. Vayan, no quédese en la silla de su iglesia, ni en el banco. Todo eso es importante, pero ese no es el mandato. Ni esperar a que Dios lo lleve a su iglesia tampoco. No. Que Dios también lo hace, Él lo lleva, pero no es porque usted habló, es porque otro habló, porque otro le predicó. Entonces vayan, pues, y hagan discípulos. Grábese esa palabra en su mente. No es hagan cristianos, que es discípulo, pero no es hagan creyentes, no es hagan fans, no es hagan likes, es hagan discípulos de todas las naciones. Aquí está la segunda parte. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la tercera parte, enseñándoles a guardar, enseñándoles. Recuerden, hacer discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El discipulado cristiano es ayudar a otros a caminar con Cristo, de acuerdo a las instrucciones que establecen las Escrituras, es decir, su palabra. Implica ser un instrumento en las manos de Dios que busca ver la vida de Cristo reproducida por el poder del Espíritu Santo en la vida de otro creyente. Exacto, es invertir en la vida espiritual de otro. Tiempo. Espacio, que eso puede ser irse a comer, irse a beber un café, hacer cualquier cosa especial para tomarse ese tiempo. Exacto, es dedicar tiempo, invertir en ese otro creyente, invertir en ese nuevo cristiano. O no necesariamente un nuevo cristiano. No. Puede ser alguien que lleve 40 años en el evangelio y a lo mejor tiene una duda doctrinal que tú le puedes ayudar. Y que tenga simplemente sed de aprender. Eso es discipular. Claro. Eso es discipular. Entonces, vamos a partir de un texto y es un solo verso el que vamos a leer. No queremos sacarlo de contexto, así que vamos a explicar solamente las palabras del verso para que nos ayude a entender lo que es las implicaciones que tiene el discipulado en la vida de un cristiano, que es nuestro tema. Esas implicaciones que el discipulado cristiano tiene en la vida de ese creyente. El apóstol Pablo escribió en la carta a Galacia, a la iglesia de Galacia, en Gálatas capítulo 4, verso 19. Él escribe, hijos míos, preste atención a las palabras, porque son muy importantes. Sí, son clave. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Fíjate hermano y amigo. Este texto se ha leído millones de veces. Yo lo he leído montones de veces. Y a veces le pasamos por alto a las palabras que son claves, que nos dejan ver el corazón pastoral del apóstol Pablo y cómo él le escribía a esta iglesia por una situación en la cual estaban pasando. Y debe ser, el corazón de Pablo no era simplemente un pastor, era un discipulador que plantaba y guiaba iglesias. Entonces nosotros tenemos que tener el corazón de ese verso. Si hay algo que usted se quiere llevar de este podcast, de este video o audio, como sea el formato que usted prefiere verlo o escucharlo, llévese este verso grabado en su memoria. Gálatas capítulo 4, verso 19. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. El apóstol Pablo escribió su carta a los Gálatas con un tono tanto de preocupación y amor como de advertencia e indignación. Esto se debía a que los falsos maestros estaban persuadiendo a los cristianos nuevos
convertidos bajo el ministerio de Pablo, abandonar el evangelio de la gracia por un mensaje falso de salvación por fe más que las obras. Antes que continúe, yo voy a hacer una pausa breve ahí. La pausa es esta. Mire, hermano, eso es lo que está pasando hoy día en la iglesia y eso es lo que ha pasado en la historia de la iglesia. Usted lee la historia de la iglesia, libros que hablan sobre la historia del cristianismo. Yo tengo varios. Y usted va a ver que eso es lo que ha pasado constantemente en la iglesia. ¿Desde dónde nacen las divisiones? Desde el principio. Desde adentro, desde el principio, desde la iglesia. Las divisiones vienen desde adentro de la iglesia. De mismo adentro, no solo divisiones, herejías, falsedades, opiniones personales. Opiniones personales, lo que yo creo, lo que yo pienso. Predisposiciones. Cosas que escuchas de otras personas, pero no lo pasas por el sedazo de la Biblia. Exacto, como, por ejemplo, no me tome a mal, tengo, yo creo que algunos sobre 100 comentarios bíblicos diferentes. En Logos, que es un programa digital de computadora, como los tengo aquí también en mi biblioteca. Pero el comentario bíblico y lo que dice el comentarista no sustituye lo que la Biblia dice. No, jamás. Jamás. Son muy buenos, pero no lo sustituye. Sí, los comentarios bíblicos es más como una guía, por ejemplo, de un tema en particular. Claro. Pero no puede sustituir lo que dice Dios en su palabra porque, pierde ese contexto en general de lo que Dios habla en su palabra. Por ejemplo, en la carta de los Gálatas es específica. Porque Pablo le escribe a esta iglesia con esa preocupación de que no se filtre nada de afuera para que ellos se mantengan puros. Exacto. Para que los mismos que estaban dentro de la iglesia no siguieran tratando de volver otra vez al judaísmo y la ley y las falsas enseñanzas, porque ahora ellos estaban bajo la gracia. Exacto. Entonces Pablo está preocupado y él necesita discipularlos. Y la manera en que lo hace es en toda la carta, pero este verso es esencia. Pablo tiene una pasión y preocupación genuina por el bienestar espiritual de la iglesia en Galacia, al igual que el deseo ardiente de que Cristo sea formado en ellos. Escribe en un tono de amonestación fuerte, pero con mucho amor pastoral. Esa era una de las claves principales de Pablo. Pablo era fuerte, era recto, era directo en sus palabras, pero ¿quién mejor que él que disfrutaba de ese amor por los que él había tocado durante toda su vida? Y eso es lo que pasa en la iglesia de Galacia. Ellos se están desviando y ahora él quiere decirle, miren hermanos, por favor, no se dejen llevar por estas falsas enseñanzas. La fe más obras no salva. No. La fe desarrolla obras que Cristo preparó de antemano, Efesios capítulo 2, y usted ahí va a hacer unas obras que ya Dios predestinó. No es que ustedes salen, es que Dios las preparó. Dios las prepara a través de su Espíritu Santo para que, por eso es que habla del fruto del Espíritu. Claro. Porque el Espíritu Santo es quien prepara en nosotros ya lo que Dios había establecido. Exactamente. Entonces ahora Pablo les está diciendo en esta carta, hijos míos. ¿Es un padre o un hijo? Hijos míos. Amor. Por favor, por favor. Nosotros no podemos seguir lo que el mundo dice. Nosotros no podemos seguir esas falsas enseñanzas. Nosotros tenemos que crecer a la altura de Cristo. Eso es lo que dice Gálatas 4:19. Entonces yo quiero que ustedes observen conmigo y con nosotros 4 verdades que se encuentran o enseñanzas que se encuentran en este verso y las vamos a sacar de las mismas palabras del verso. Gálatas 4, verso 19. El primer punto que queremos tratar es que el discipulado implica una crianza espiritual. Una crianza espiritual. ¿Cómo comienza Pablo diciendo? Hijos míos, Gálatas 4:19. Él usa esta palabra en otro contexto, por ejemplo, para hablar de su verdadero hijo en la fe. ¿Quién va a ser? Timoteo, claro. Y también para describir la relación esencial que él tuvo en el desarrollo de la madurez de su discípulo. En 1 de Timoteo 1:2 dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Fíjate cómo lo trata, como un hijo. Pero en la fe. Pues si es un hijo es porque es su discípulo. Claro. Entonces si es su discípulo, él lo quiere guiar
en esa fe que tiene Timoteo. De la misma manera, el apóstol llevó el evangelio a los Gálatas y ellos se convirtieron a través de su predicación. Exacto. Eran sus hijos desde la conversión. O sea que la iglesia de Galacia eran hijos o fruto del trabajo de la predicación de la palabra del apóstol Pablo. Exacto. Entonces Dios mismo ha diseñado el crecimiento de otros cristianos para que ocurra a través de su palabra, tanto predicada como modelada. O sea, ¿la vas a escuchar? Regresaron los Pro Días de ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de Primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/Same Day Delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/Terms. Sujeto a cambios. Y la vas a ver. Y la vas a ver. Muy bien. El mismo amor, cuidado, preocupación e intimidad que los padres deben tener hacia sus hijos es el que nosotros debemos tener hacia quienes buscamos discipular. Es decir, si yo amo a mis hijos, como padre, yo amo a mis hijos, yo te amo a ti como esposo, tú eres mi esposa, y yo tengo un cuidado especial por mi familia, es el mismo cuidado que yo debo tener por esos hijos que Dios me ha dado. Claro. Por ejemplo, la pareja que siempre mencionamos. La mencionamos a ellos porque tenemos confianza de decir sus nombres en las redes. Y por eso mencionamos sus nombres. Nuestra hermana Noeli y su esposo Irving. Nosotros somos parte del grupo que los discipula porque nuestro pastor y su esposa también los discipulan. Claro. Pero nos consideramos sus padres espirituales porque en una conversación en un restaurante, su esposo me confesó que él había confesado a Cristo como su Señor. Sí, que había sentido ese arrepentimiento. Exacto. De su pecado y lo había reconocido. A él reconocer eso, pues, ¿qué hace? Pues pide perdón. Exacto. Y se convierte en nuestros hijos espirituales. Exacto. Pablo sentía el peso corporal del bienestar espiritual de todos los creyentes. Por eso es que él escribe este verso en esta carta a los Gálatas de esta manera. Comienza hablándoles de hijos. Sí. Dios ha diseñado que el crecimiento de otros cristianos ocurra a través de su palabra, tanto predicada como modelada. Recuérdenlo, el crecimiento espiritual no depende de mí, depende de su palabra, tanto como la predicamos, como la vivimos o la modelamos. Escúchame, si eres pastor y estás escuchando este audio, tienes un llamado a capacitar obreros que ayuden con la carga ministerial. Eso es discipular a otros para que puedan ayudarte como pastor a llevar ese peso de la carga ministerial. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:2 con relación a eso? Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Exacto, ese hombre fiel no se queda él con la enseñanza. No, ese hombre fiel es capaz de también enseñar a otros. Sí. Y eso es parte del trabajo pastoral. Predicar la palabra, orar y enseñar a otros. Entonces, pastores, maestros y predicadores, debemos sentir un peso genuino por la salud espiritual de todos los creyentes que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, tanto de los fieles como de los más difíciles. Sí, esos que dan dolor de cabeza, pero esos hay que amarlos más. Más todavía. Más. Por ejemplo, este fin de semana, nuestros hermanos y hijos espirituales, Irving y su esposa Noeli, no pudieron asistir al servicio del domingo porque tuvieron un día complicado el sábado. Ahora, como discipulador, como discipuladora, ¿nos quedamos con las manos atadas a esperar que llegue el otro domingo? No. Inmediatamente hay que escribirle. Exacto. Porque tú no sabes lo que pueda pasar. Cuando llegó el domingo, tú no los viste, debe haber un peso, debe haber una preocupación genuina de decir, oye, ¿dónde están mi hermano y mi hermana Irving y Noeli que no vinieron hoy? Sorry. Yo hablándole a mi esposa, ¿tú podrías por favor escribirle a ella para que nos dejen saber cómo están? Eso es parte del peso que debemos tener
como discipuladores. Entonces, pero si tú no eres pastor, ni predicador, ni maestro de la palabra, tú también, como cristiano y como discípulo, tienes una responsabilidad que va más allá de unos pocos, en quienes puedes invertir más tiempo de amor, cuidado y enseñanza, como tú mismo recibiste de otro discípulo fiel. Escúchame bien, no tienes que ser ni pastor, ni pastora, que eso no existe en la Biblia, pero bueno. Eso es otro tema. Eso es otro tema. No tienes que ser un evangelista, tú no tienes que ser un enviado, tú no tienes que ser un misionero para tú discipular a alguien. No. Esa tarea de la Gran Comisión, como la leímos al principio, nos toca a todos. Porque miren lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos en Hebreos capítulo 3. Dice en los versos 12 y 13. Tengan cuidado, hermanos, que no sea que en algunos de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Escuchen bien esas palabras del escritor a los Hebreos. Nosotros tenemos una responsabilidad Bien grande. Bien grande. Y la responsabilidad es que mientras se diga hoy, o sea, mientras estemos vivos, nosotros tenemos la responsabilidad como discípulos de discipular a otros, de exhortar a otros, de amonestar a otros, de guiar a otros al Señor Jesús. El discipulado bíblico no debe estar divorciado de la iglesia local. Es decir, nuestra relación con el Señor Jesucristo es personal con Él. Es personal con Él. Pero eso no es ni implica que es una relación privada ni individual. Es decir, mi relación con Cristo, que es una relación personal con Él, una relación íntima con Él, no es una relación exclusiva para apartarme de mi relación con mi esposa como esposa y como mi discípulo, porque el sacerdocio de este hogar es mío. Y como yo soy el sacerdote de este hogar, yo tengo una responsabilidad muy grande de educar espiritualmente, discipular espiritualmente a mi esposa y a mis hijos. Entonces mi relación con Cristo es personal, pero también es corporal. Sí, tiene que haber siempre esa unión, porque somos, ¿verdad?, una parte del cuerpo. Del todo, ajá. Del cuerpo completo, que es la iglesia. Exacto, entonces no podemos ser independientes porque no vamos a funcionar. ¿Tú te acuerdas de ese programa de televisión que se llamaba El Llanero Solitario? Hermanos, no somos llaneros solitarios. No somos llaneros solitarios. No somos ese vengador que anda en un caballo solo en el desierto, en el viejo oeste, cazando a los ladrones. Usted no vive solo en este mundo. Usted comparte con la iglesia local, comparte con su familia y comparte con la comunidad del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la idea de una relación personal con Jesús no está divorciada de la relación con el cuerpo. La iglesia local es el lugar donde se manifiestan o no se manifiestan los frutos genuinos de esa fe. Entonces, en segundo lugar, tenemos que el discipulado implica una mayordomía personal, no solo tuya, sino una mayordomía tuya para con quien tú discipulas. Sí, continuamos en Gálatas 4:19, no nos hemos salido de ese texto. Para nada. Y ahora el apóstol Pablo va a añadir una palabra muy importante cuando se refiere al discipulado. Hijos míos. Eso da un sentido de pertenencia. Exacto. Ok. Primero, esta es la segunda palabra que vemos en el texto. Y permítanme comentar, ¿verdad?, sobre lo que esto no significa. Exacto, esa palabra tiene una connotación, pero vamos a decir lo que no significa. Exacto. Las ovejas no son nuestras, sino del Señor. ¿Quién fue el que las compró? Ok, detente ahí. Hermano y amigo que me escucha, especialmente para ti, pastor, misionero, evangelista, predicador, maestro, no son nuestras. Las ovejas no son nuestras.
Tú no tienes ningún tipo de autoridad sobre esa oveja, ninguna. La autoridad la tiene el Señor Jesús. Él fue el que murió en la cruz por ti y por mí. Nosotros no tenemos autoridad sobre la iglesia. No. Ninguna. Ninguna autoridad. La única autoridad que usted puede impartir sobre un creyente, un discípulo o sobre la iglesia es lo que dice la Biblia. Sí. La única. Es decir, si esa persona está por un camino extraviado y usted quiere traerlo de nuevo a redil, usted puede aplicar la autoridad de lo que dice la Escritura. El mismo apóstol Pablo lo hizo. Lo puedes aconsejar, le puedes en amor decirle las cosas, su pecado quizás, ¿verdad? Confrontarlo. Porque claro, el apóstol Pablo lo hizo. Nos hace hacerlo. Pero hay que hacerlo y primero que nada, orarle al Señor que obre en esa persona. Porque nosotros no tenemos ningún poder. El poder es completo, es de Dios. Ninguno. Así que grábatelo, la oveja no es tuya. En segundo lugar, cuidemos de tener una actitud posesiva y pecaminosa sobre aquellos a quienes servimos en el discipulado. Es decir, ahora no solo soy posesivo y creo que esa oveja es mía, sino que ahora pecaminosamente quiero controlarlo, quiero manipularlo. Sí, como hay, ¿verdad? Que ahí se han dado casos de que no permiten ver ni tan siquiera videos de otros pastores ni nada de eso. Mire, hermano, usted no es quien para prohibirle a esa oveja absolutamente nada. Usted puede aconsejar a esa oveja, pero usted no puede decirle a esa oveja, no, tú no puedes ver video de ningún otro predicador que no sea yo porque yo soy tu pastor. No, hermano, no. No, usted no es el dueño, usted es su pastor, sí. Claro, usted lo aconseja. Eso. Lo aconsejas, le dices, mira... cuidado con ese predicador. Exacto, porque tiene ciertas posturas que no van de acuerdo a la Biblia, pero tampoco es de una forma punitiva, no totalmente, y no deja una explicación. Exactamente, porque a mí me da la gana. No, eso no funciona así, hermano. Eso no funciona así. Cuidado que no entremos en pecados de soberbia, creyendo que somos Dios, tratando de imponer doctrinas que la Biblia no enseña. Exacto. Cuando discipulamos a otras personas, no buscamos que ellas nos admiren o exalten, sino que contemplen y glorifiquen a Cristo. Sálgase del centro. Simple. Quítese usted, ponga a Cristo. Que mengue usted y que Cristo crezca. Sálgase del medio. Usted mire, perdone que lo voy a decir de esta forma, pero ni usted ni yo somos nadie. Ante Dios todos somos iguales. No hay acepción de personas. No. Mire, hermano, Cristo es el centro. Usted no puede estar en el centro. Simplemente no. Claro. No se exalte usted. Deje de estar dando testimonio de que mira lo que Cristo hizo o me salvó. En ciertas ocasiones se puede, pero no es el estribillo. Porque eso es lo que están haciendo mucha gente. Exacto. El estribillo de que en cada predicación o a un lugar donde van a ir nuevo a predicar, siempre sale el testimonio de ellos. Lo que he hecho, dónde he estado, cuánto he predicado, cuántos años llevo de pastor. Darle gloria y honra solamente a Dios. Mire, usted está como pastor porque Dios lo puso. Usted es misionero porque Dios lo puso. Nosotros grabamos estos videos porque Dios nos ha puesto aquí. Mire que cometemos errores. Gracias a la audiencia que nos corrige y nos apunta nuestros errores. Claro. Pero no somos perfectos. Nosotros vamos a fallar un montón. Vamos a decir barrabasadas aquí. Vamos a decir disparates grandísimos. Sepa que le damos gracias por corregirnos, pero quiero que también sepa que fallamos porque no lo somos perfectos. Y que aprendamos como hicieron los bereanos, que corroboren lo que nosotros decimos a través de la Escritura, que sea filtrado a través de la Escritura. Entonces, en cuarto lugar, ¿qué significa el no ser hijo mío? Nuestro conocimiento experiencial, o sea, basado en las experiencias vividas, no debe sobreponer la voz de Dios, que debe provenir totalmente de la Escritura por medio del Espíritu, y no, como mencionamos anteriormente, de nuestras ideas preconcebidas. O sea, que cuando usted dice que ese hijo espiritual es su hijo espiritual, tu experiencia de vida sirven para guiar en ciertos aspectos, pero eso no debe sobreponer la voz de Dios. No. Nunca. Dios. Hay que respetar siempre la palabra del Señor. Exactamente. Entonces, así como la crianza de nuestros hijos, en esa crianza nuestros hijos nos copian en todo lo que nosotros hacemos, nuestras virtudes y nuestros defectos.
Puede ocurrir lo mismo cuando tenemos hijos espirituales y cuando los estamos discipulando. Sí. De ahí es que viene, hermano, la importancia de que nuestro discipulado sea en el contexto del cuerpo y que nosotros no seamos los únicos que imparten enseñanza. Es decir, ahora mismo nuestro pastor está discipulando a nuestro hermano Irving, que es como nuestro hijo espiritual. Yo a Irving le puedo decir hijo mío, porque es como mi hijo espiritual. Claro. A Noelis, su esposa, también le podemos decir que es nuestra hija espiritual. Y la esposa del pastor la está discipulando a ella. Ellos los discipulan, nosotros los discipulamos, pero hay otros hermanos de nuestra congregación que también los están discipulando. Claro, que se preocupan de ellos en otras áreas que nosotros no cubrimos. Si tú supieras que este domingo uno de nuestros hermanos me pregunta, oye, hermano Ángel, ¿y qué pasó con Irving y Noel y que no los vimos hoy? Eso es un peso de discipulado. Claro. Ese hermano siente preocupación por estos dos jóvenes. Claro. Y a eso es que somos llamados. No a decir, este es mi hijo amado, es mío y es exclusivo. No, eso no funciona de esa manera. Entonces, en el contexto de la iglesia local es que radica el equilibrio o balance del discipulado. Claro. ¿Por qué? Porque yo no le estoy dando mis ideas. ¿No? Porque lo que va a suceder es esto. Cuando yo diga algo y ese hijo mío espiritual lo reciba y lo escuche de otra persona de nuestra congregación de una manera diferente, va a causar un problema. Sí, porque vienen entonces las dudas. Eso. Por eso es que el balance está en el cuerpo local. Evitemos usar ese discipulado para nuestro propio beneficio. Exacto. Busquemos lo que es mejor para nuestros discípulos a la luz de la palabra y no lo más conveniente para nosotros. Exacto. Si Pablo no está buscando en el discipulado aquellos que es para beneficio propio, ¿a qué se refiere entonces Ángel cuando dice hijos míos? Bueno, cuando él dice hijos míos se refiere a la devoción, al amor y al cuidado y preocupación que los padres tienen a sus hijos. Él lo refleja también con esos hijos espirituales. Como cristianos y discípulos del Señor Jesús, debemos velar. Por eso es que él lo trata con ese sentido de posesión, aunque no es posesivo. Es pertenencia, pero el cuidado. Claro, porque él estaba velando porque esa herejía no entrara a la iglesia. Sí. Y por eso los trata con ese amor fraternal de hijos míos. Entonces nosotros también debemos velar por las personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Este trabajo no es solo del pastor, predicador o maestro de la palabra. Les enseñamos todo el consejo de Dios, modelamos la vida cristiana delante de ellos, aconsejamos de manera privada cuando la situación lo requiere, también corregimos en amor, pasamos tiempo con ellos, buscamos conocerlos y saber dónde están en su caminar con el Señor, pero eso lo hacemos todos, no solamente el pastor, ni el predicador, ni el maestro. Todos, a todos nos toca reprender, orar por ellos antes y después de una consejería y nos toca poner esfuerzo mutuo para que ese hijo amado pueda crecer espiritualmente. Sí, no le echemos la carga toda al pastor porque muchas veces tendemos a ser egoístas y decir, ay, el pastor no vino a visitarme cuando estuve enfermo. Exacto. O no me vino a ver al hospital. Exacto. Mi gente, el pastor tiene una responsabilidad bien grande, que es prepararse para llevar la palabra del Señor, el alimento a su congregación. Por lo tanto, en cada iglesia deben haber hermanos que estén ya preparados y dispuestos a hacer lo que el pastor no puede hacer en ese momento. Exacto. Estamos señalando todo el tiempo, mi gente, el pastor tiene una responsabilidad bien grande y el mismo Señor lo dice en su palabra. Claro. Que se encargue de orar y predicar. Exacto. Esta tarea, hermanos y amigos, es tan grande que debemos orar y trabajar siempre por tener una pluralidad de discipuladores, lo que tú acabas de decir ahora mismo, no solo de pastores. O sea, la iglesia debe tener pluralidad de pastores porque ese es el diseño bíblico. Pablo plantaba iglesias, dejaba pastores y esos pastores tenían a otros pastores, porque ese es el diseño sabio de Dios para el liderazgo de la iglesia.
pero no solamente pluralidad de pastores. Debe haber múltiples discipuladores. Te voy a decir más, hermano. Mire, cada cristiano en la iglesia debe ser un discipulador. Sí. Y cada cristiano en la iglesia debe tener a alguien a quien esté discipulando. ¿Por qué? Porque el trabajo de cuidar las almas no es solamente de los pastores, sino para todos los miembros del cuerpo. Porque, hermano, si somos miembros del cuerpo y falta una pierna, el cuerpo cojea. Si somos miembros del cuerpo y falta un ojo, estamos ciegos. Estamos ciegos de un ojo, vemos por uno solo, no podemos enfocar bien. Nosotros nos necesitamos todos unos a otros. Todos tenemos una responsabilidad de ser buenos discipuladores. Es un privilegio y una responsabilidad de todo creyente el reproducirse en la vida de otro. Si otro no te está imitando a ti como tú imitas a Cristo, hay un problema. Medita en estas preguntas. ¿Ves tu responsabilidad hacia todo el cuerpo? ¿Estás discipulando a otros de cerca para que un día puedan ser de bendición a otros? ¿Estás orando y trabajando en pos de tener más discípulos en tu iglesia y fuera de tu iglesia para avanzar en la enorme tarea que Dios nos ha encomendado? El trabajo de cuidar las almas no es solamente para los pastores, sino para todos los miembros del cuerpo que también deben hacer su parte en discipular a otros. Claro, cuando se pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, surge cualquier situación y el pastor nos dice, hermano o hermana, ¿usted puede hacer esto por mí? ¿O necesito que haga esto pues porque yo voy a estar haciendo otra cosa? Nuestra obligación es siempre estar preparados y decirme, heme aquí. Heme aquí. Úsame a mí. Entonces, el formato de discipular puede ser tan sencillo como juntarse con uno o dos cristianos de tu iglesia, con un buen libro que enfatice verdades bíblicas, la palabra de Dios contigo, que corrobore lo que ese libro está diciendo, y un buen café para el crecimiento espiritual. Entonces, nos podemos sentar con varios hermanos o con un hermano, como hace el pastor con Irving, que se va a un café y se sientan a tomar café. Y la última vez que estuvimos hablando me dijeron que ellos dos estuvieron más de 2 horas hablando mientras tomaban café y Irving era discipulado. ¿Por qué? Porque esa es la esencia del discipulado, es conocer a la persona. Entonces eso nos lleva a nuestro tercer punto, que es el discipulado implica un gran esfuerzo. El discipulado no es algo pasivo o que viene automáticamente. Dios es el que produce el crecimiento y los cambios en el corazón humano, pero lo hace a través de los medios que él mismo designó. Exacto. Pablo describe una imagen que implica el dolor y el esfuerzo de una madre al dar a luz a un hijo. Las palabras dolores de parto se traducen del griego a una sola palabra que significa sufrir terriblemente. Porque en Gálatas 4:19, en el mismo verso que estamos leyendo, el apóstol Pablo comienza diciendo, hijos míos, ya lo discutimos, y ahora él utiliza unas palabras para referirse al esfuerzo que conlleva ser un discipulador. Sí. Y él lo compara con el dolor de parto de una madre, que dicen que es el dolor más fuerte que existe, ¿verdad? Uno de los dolores más fuertes que hay. Sí. Entonces, Pablo, como lo explica en Gálatas, está sufriendo terriblemente por ellos. Sí, eso es una forma, una manera de poder explicar para que se pueda entender que el dolor es de parto, o sea que hay un dolor profundo, que aunque es pasajero, en ese momento es bien, bien profundo. Exactamente. Entonces, el apóstol teme, él teme que su esfuerzo de predicarles haya sido en vano. Y por eso ahora él entra con estas palabras diciendo, oigan, no solamente es que ustedes son hijos míos, es que yo he sufrido dolores de parto por ustedes. Entonces, nadie ha dicho jamás, hermanos, que si un verdadero discipulador quiere invertir tiempo y esfuerzo en sus discípulos sería fácil. No. Nadie, ni el apóstol Pablo lo dice, porque en este mismo texto él está diciendo dolores de parto, un sufrimiento terrible.
Así que si usted va a discipular a otro, sepa que una de las características que lo va a, valga la redundancia, a caracterizar a usted es que usted va a sufrir. Usted va a sufrir. Mire, a Pedro le costó cárcel y su vida. ¿Se acuerdan? ¿Y persecución? Cuando estuvo preso con Juan y lo metieron al calabozo y lo querían matar y el mismo Gamaliel tuvo que intervenir. Déjenlos ir porque si esto viene de Dios nos va a caer todo el peso a nosotros. Entonces a Pedro le costó la cárcel y luego le costó su vida. Al apóstol Pablo le costó la cárcel, naufragios y su vida. A Juan le costó ser expatriado, ser desterrado a la isla de Patmos y rechazado por todos. A Esteban, ¿se acuerdan? El primer mártir de la iglesia, le costó la vida siendo apedreado frente a todos, incluyendo al apóstol Pablo, que no era apóstol todavía y estaba allí frente. Sí. Pero sobre todo esto, a nuestro Señor Jesús le costó llevar sobre sí el mayor sufrimiento experimentado por alguna persona y ser crucificado como un criminal, siendo puro y sin mancha por causa de traer palabras verdaderas a nuestra vida, la verdad del evangelio. Así es. Él es el discipulador por excelencia, porque es su palabra la que nos vivifica, la que nos enseña y la que nos exhorta. Así que ser un discipulador verdadero te costará todo. Pero vale la pena. Claro que vale la pena, definitivamente que vale la pena. Entonces este esfuerzo no es en vano, mis hermanos, no es en vano. Y eso nos lleva a nuestro último punto. Y el último punto es que la meta del discipulado es que Cristo sea formado en otros. Si usted está discipulando y Cristo está siendo formado en la vida de ese discípulo, el trabajo está siendo correcto. ¿Qué dice el apóstol Pablo sobre? Dice, Pablo escribe que Cristo sea formado en ustedes. Eso de nuevo Seguimos en Gálatas en 4:19. 4:19, muy bien. Esta es la meta en la vida cristiana. Primeramente para uno mismo. Exacto. La meta principal no debe ser simplemente ser un mejor predicador, un mejor maestro, un gran discipulador o ser el mejor esposo, padre o madre. Exacto. La meta suprema de todo cristiano es que la vida de Cristo sea reproducida en nuestra propia vida. ¿Por quién? Por el poder del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, estamos hablando de discipular, pero usted como discípulo, la tarea principal no es discipular a otro, aunque esa es la gran comisión. Claro. La tarea principal es que primero, Cristo sea moldeado en usted. Usted sea moldeado a la imagen de Cristo, para que entonces usted pueda ser un buen predicador, un buen discipulador, un buen maestro de la palabra. Entonces, la meta del discipulado no es simplemente que los creyentes tengan más conocimiento. No. O sea, yo te puedo dar de estos videos montones, puedo hacerlos bien, puedo hacerlos mal, puedo hacer cientos de videos. Pero la meta no es que usted tenga más conocimiento. La meta tampoco es que sirvan en ciertas posiciones. Es decir, el que canta, el que toca la guitarra, el que enseña la escuela dominical o el que da las conferencias. Esa no es la meta principal. Tampoco la meta es que tengan ciertas habilidades. Porque hay gente que se enfoca en desarrollar habilidades en otros. Conozco cierta iglesia que su enfoque es la música. Y ellos quieren atraer gente a la iglesia enseñándole habilidades de la música. Hermano, la iglesia no se compone de músicos. La iglesia se compone de discípulos. Enseñe la palabra. Y tampoco la meta es que yo lo lleve a usted a estudiar en un seminario. Esa no es la meta. Lo del seminario o un instituto, lo que sea, tiene que salir de uno mismo. Y es bueno. Claro. Es bueno, es recomendable y de hecho es aconsejable. Sí. Pero esa no es la meta. No, la meta no es decimos que estas cosas no sean importantes. Todo esto es importante. Claro. Es importante que usted tenga conocimiento. Es importante que usted sirva en la iglesia en ciertas posiciones. Es importante que usted tenga ciertas habilidades, dones y talentos. Es importante que usted estudie en un instituto, seminario, colegio, universidad, pero que usted se prepare. Es importante que usted se prepare. Sí. No decimos que esto no sea importante, pero esa no es la meta. No, tenemos que tener siempre presente que la meta final del discipulado es que la persona del Cristo crucificado y resucitado sea
sea formada en nosotros, como está revelado en las Escrituras. Exacto. La meta de la crianza espiritual es llevar a los creyentes hacia la madurez cristiana, como lo define la Biblia. Exacto. Es que tú crezcas espiritualmente, pero que mengues en tu egocentrismo, en tu orgullo, en tu soberbia. Que mengue el yo, pero salga Cristo. Pero que Cristo salga, exacto. Que tú desaparezcas creciendo espiritualmente. Exacto. El ego ese, desaparece y Cristo es el que es revelado. Toda la responsabilidad particular que el Señor nos dé sobre otras vidas es para llevarlas a la madurez a través de los medios que Él ha designado. Sí. El ministerio público y privado de la palabra de Dios es para esto. Y la oración privada y pública también es para eso. Efesios, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 11, él da un listado de las oficinas o los oficios que existen en la iglesia. Hay dos de ellos que yo, como cesacionista, o sea, dones que cesaron, yo como cesacionista no los avalo en el don del oficio como tal, pero en lo que la palabra implica sí tienen autoridad. Por ejemplo, Efesios 4, verso 11 dice, y él dio a algunos el ser apóstoles. La palabra apostelo, que lo que significa es un enviado, en el momento en que Pablo escribe estaban los apóstoles, ¿verdad? Sí. Pero ahora esos apóstoles que fueron los 12 apóstoles ya no existen. Porque uno de los requisitos para ser apóstol es que haya sido llamado directamente por Dios al cargo. Por Jesús. Que hayas caminado con Jesús y que hayas sido testigo de su muerte y su resurrección. Esas son características importantes de esos 12 apóstoles. Ahora, como enviado, yo soy un enviado. Ella es un enviado. Y todo aquel que es discípulo del Señor es un enviado del Señor para predicar la palabra. El verso continúa diciendo a otros profetas. El profeta es el que habla la palabra de Dios. No hay profecías ni revelaciones nuevas. No. La que ya tenemos es la que nosotros predicamos. Es suficiente. Es de más porque a veces ni la entendemos y queremos tener revelaciones nuevas ni entendemos la que tenemos. Entonces, estos son los tres cargos que existen en la iglesia hoy. Evangelistas, pastores y maestros. Esas dos van unidas. El pastor es también un maestro. El maestro no necesariamente es un pastor. Usted puede ser maestro de la escuela dominical, pero no ser pastor. Ahora, usted no puede ser un pastor si no es un maestro, si no enseña. Claro, porque eso es lo básico. Porque a eso fue que fuiste llamado. Entonces, ¿cuál es el fin de estos cargos? ¿Cuál es el fin? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra es clara. Para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, los creyentes. El trabajo del discipulado es que nosotros seamos edificados en Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate las palabras que usa de capacidad, de grandeza, de... La meta. Hasta donde tú llegas, exacto, la meta, hasta donde tú llegas. Él dice, el apóstol Pablo dice, mira, nosotros tenemos que ser discipulados y discipular a otros hasta que lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. O sea, que el trabajo del discipulado no se termina. No crea que porque usted cogió 12 pasos, 10 pasos, 7 pasos de discipulado, ya usted discipuló. No. Y está listo para todo. No. Usted dio unos pasos básicos del discipulado. Usted le falta toda una vida para crecer en el discipulado. Entonces, para concluir, te quiero hacer algunas preguntas y luego vamos a una reflexión final. Si yo te pregunto hoy, ¿te preocupas por el bienestar espiritual de otros en tu iglesia local? Es decir, si esa persona está fallando en algo espiritualmente, ¿te preocupas? ¿Le corriges? ¿Le animas? ¿Le exhortas? Si esa persona está decaída por una condición médica,
un familiar enfermo o un fallecimiento en la familia, ¿estás ahí como un discipulador para ayudarle a que esa persona entienda que en Cristo sí se puede? Eso es parte del discipulado. Sí. Te pregunto, ¿sientes un peso por discipular a otros? ¿O simplemente vas el domingo a coger el mensaje y ya? ¿Te preocupas por la vida de esas personas? ¿Quieres que lleven a la estatura de la plenitud, de la medida de Cristo? ¿Te preocupas? ¿Sientes una carga porque otros crezcan en el evangelio? Esa es la carga que yo tengo. Que otros crezcan. Con mis errores y defectos, que lo que yo enseño ayude a otros a crecer en Cristo. Te pregunto, ¿estás comprometido con pedirle al Señor e ir en pos de tener hijos espirituales? O sea, cuando tú oras, que pides 1000 cosas, sáname de esta enfermedad, dame un trabajo, dame dinero, dame una buena casa, dame un buen esposo o esposa, dame hijos, dame esto, dame lo otro, sana a mi perrito, hasta eso escucho yo, sana a mi gatito que está enfermo y está a punto de ser hospitalizado. Pero le pides a Dios que te dé discípulos para tú discipularlos. Hermano, esa es la base de esto. No es, bueno, eso está bien, pero eso no es la esencia. No. A fin de cuentas vamos a morir y vamos a estar frente al Señor. ¿Estás haciendo discípulos aquí en la tierra? ¿Estás siendo tú discipulado aquí en la tierra? ¿Estás discipulando en conexión y bajo la supervisión de tu iglesia? ¿O lo estás haciendo por tu cuenta como un llanero solitario? Cuidado, que no empieces a crear fantasías en tu mente como que eres un supermaestro, porque todos necesitamos ser discipulados, especialmente en el contexto de la Biblia. Entonces yo quiero que recuerdes lo siguiente. ¿Qué es el discipulado intencional y deliberado, Sori? No es algo que simplemente sucede, es el resultado de una iniciativa con propósito dentro de parte de otros cristianos. Exacto. Eso lo que implica es que tú estás intencional y deliberadamente buscando hacer discípulos. ¿Qué es un discipulado? ¿Qué implica, la motivación dentro del discipulado? Los cristianos necesitan motivación para ser fieles y perseverar en su fe. Porque van a venir cáncer, enfermedades, situaciones, muertes familiares, pérdida de empleo, se te va tu hijo de tu casa para Estados Unidos. Todos esos problemas llegan. Pues tú como discipulador estás llamado a motivar en la fe de Cristo Jesús a quienes tú tienes a cargo de discipular. El discipulado está enfocado en hacer seguidores de Jesús, es decir, cristianos. ¿Qué implica eso? No solo en una reforma moral o algún peor, copias de ti mismo. Es llevarlos a ser a la imagen de Cristo. No es que te imiten a ti. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. No me imiten a mí. Si me vas a imitar a mí, es porque estás viendo a Cristo en mí. Exacto. Y como único tú puedes ver a Cristo en mí es pasándolo por el filtro de las Escrituras. Es como único. Tú no puedes verme a mí con bases morales o éticas porque ninguno de nosotros lo somos. Tú necesitas ver a Cristo en mí. Si no ves a Cristo en mí, ni me imites en ni una sola palabra que yo estoy diciendo. El discipulado está fundamentado en la palabra de Dios. No solo en nuestro buen consejo, nuestras ideas o presuposiciones. No es lo que tú creas, no es lo que tú te imaginas, no es lo que tú piensas, no es que tú creas que las 5 piedras que David encontró en el arroyo, una es la piedra de la fe, una es la piedra del poder, una es la piedra de la muerte, una es la piedra... No está inventando, eso no es lo que dice el texto. Él cogió 5 piedras porque era lo que cabía en la mano, punto, eso no cabía más nada. Y con una no lo mató él, lo mató Dios. Porque es imposible que una piedra se meta dentro de una cabeza con una onda de esas que giran y tú la tiras. Eso es imposible. A Goliat lo mató Dios. El mismo David dice, el Dios de los ejércitos entregará tu cabeza en mi mano hoy. O sea, yo no te voy a matar, te va a matar Dios. Porque Él te va a eliminar y te va a entregar mi cabeza a mí. David fue solamente un instrumento. Exacto. Para que otros vieran el poder de Dios. Exacto. La palabra de Dios es la que va a ser discípulo. No es lo que tú creas que dice la Biblia. No es lo que tú piensas que dice la Biblia. Es lo que Dios dice en su Biblia. No lo que tú piensas. Cuidado con estar poniendo en la palabra lo que la palabra no dice. Hay una amonestación sobre eso en Apocalipsis. Hay de aquel que le quite o le añada
a este libro. Así que mucho cuidado con estar poniendo palabras en la Biblia que la Biblia no dice. Mucho cuidado. Discipular es amar. Y todo lo que les estamos diciendo es porque les amamos y queremos que crezcan a la estatura de la medida de la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Cuidar del alma de alguien de esta manera es amor, definitivamente. Y por último, finalmente, el discipulado es relacional, porque implica más que solo observar una lección que está viendo en este video o 12 pasos de un manual. Exacto. Implica que los humanos compartamos nuestras vidas unos con otros. Exacto. Entonces es una relación primero con Cristo, crecemos a la estatura de Él, luego que crecemos a la estatura de Él, ese mismo reflejo lo pasamos a otros. Sí. No nuestro reflejo, el reflejo de Cristo en otro. Por eso el discipulado es relacional. Yo me relaciono con mi iglesia, con mi comunidad, con mi familia, con mis hermanos en la fe, de otras denominaciones, porque nuestra intención no es crecer a mi imagen. Mira, voy a cerrar con esto. Yo no crezco a la imagen de MacArthur, no crezco a la imagen de Piper, ni de R.C. Sproul, ni de Wayne Grudem, ni de Paul Washer, ni de ninguno de esos grandes, ni de Lutero, ni de Calvino, ni de Zwinglio. Yo no crezco a la imagen de ninguno de ellos. Son muy buenas enseñanzas para nuestras vidas. Pero yo crezco a la imagen de Cristo, del varón perfecto. Por lo tanto, no me mire a mí, no la mire a ella, mire a Cristo. Esa es nuestra relación. Luego que nos relacionamos con Él, todo lo demás se alinea solo. Usted no tiene que pasar trabajo porque Dios se va a encargar. Sí. Esperamos que este video último de la temporada. De la temporada y de lo que tiene que ver con el discipulado haya sido de bendición a sus vidas. De nuevo, como decimos siempre, si usted está viendo el video hasta el final y hay algo en lo que usted quiera corregirnos porque cometimos algún error, por favor hágalo. Déjenos saber su impresión, sus comentarios. Estamos dispuestos a escucharle. No hay ningún problema en que lo haga. De hecho, es de bendición a nuestras vidas. Así que nos será hasta la próxima semana. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Les habló su hermano en Cristo, Ángel Colón. Y Sorismal Reyes. De Radical contra la corriente. Dios los bendiga mucho. Bendiciones del Señor para todos.